Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. En los últimos 10 años, algunos sectores han reiterado escepticismo y desconfianza ante el alcance que requieren las reformas constitucionales electorales que largamente necesita el país ante el deterioro institucional y por el antes y el después que marcó el golpe de Estado de 2009 en la vida nacional del país. A mitad de julio, la OEA entregó al Legislativo un paquete de recomendaciones que incluyen crear el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y la modernización del padrón electoral. Sin embargo, la Cámara Legislativa obvió pronunciarse en temas de fondo como la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral para que las partes en Honduras las puedan discutir, indicó el organismo hemisférico. En el Partido Nacional, las propuestas más importantes son reglamentar la reelección presidencial, ciudadanizar mesas electorales, transformar al Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, crear el Tribunal de Justicia Electoral y habilitar el voto para la policía y la milicia. No podemos pensar ir a un próximo proceso electoral sin haber aprobado una nueva ley electoral, sin tener los integrantes de los nuevos organismos electorales, subrayó el dirigente nacionalista. Para el ex candidato liberal Luis Zelaya, las reformas electorales logradas hasta ahora son cosmética, pues aún no hay una segunda vuelta. Son enmiendas que se limitan a cambios de nombres, pasar de 3 a 5 personas para dar oportunidad a otras fuerzas políticas. Eso es parte de la negociación entre nacionalistas, Libre y el lado oscuro del Partido Liberal, señaló Zelaya. Las reformas de la OEA como el diálogo para un pacto nacional no son creíbles porque no se presentan como una solución al conflicto que actualmente atraviesa la nación, puntualizó. Creemos que se requieren reformas institucionales y electorales profundas para pensar que podemos construir mancomunadamente la estructura y arquitectura electoral para el próximo proceso, acotó. El expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dijo que las reformas maquillan al Tribunal Supremo Electoral y si no se aprueba la segunda vuelta electoral o si 1.200.000 hondureños residentes en el extranjero no ejercen el sufragio. El coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, es del criterio que el país debería tener consultas, referéndum revocatorio, elecciones y sobre todo reformas electorales, minuta a la que hace unas horas el diputado rojinegro Carlos Zelaya añadió la propuesta de una cuarta urna en primarias e internas para preguntar por la reelección presidencial. Una coincidencia con el nacionalismo que el 19 de octubre del 2018 en el diálogo con la ONU y más recientemente aún en declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, propuso la segunda vuelta electoral y una cuarta urna para consultar y habilitar la reelección presidencial. Salvador Nasralla, de su lado, asegura que el Partido Nacional no acepta la segunda vuelta, el voto en el exterior y la representatividad en mesas electorales. Esas reformas se discutieron en el diálogo de 10 meses con la ONU y el Partido Nacional no las quiere, subrayó el periodista deportivo. ¿Será acaso que llegó el momento en que se use una moneda para decidir la suerte de las cosas o el de los políticos actuando con responsabilidad de estadísticas? La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Estamos iniciando una nueva semana. Ya hoy es 9 del noveno mes del 2019. Vamos a hablar de estas reformas electorales, que ya hoy en septiembre todavía no hay reformas electorales. Se espera que mañana los nuevos miembros de los entes que van a regir los procesos electorales sean juramentados en el Congreso Nacional. Pero temprano miraba ya a Juan Barahona, diputado de Libre, diciendo de la necesidad de que sean aprobadas lo más pronto posible estas reformas electorales, que serán o no serán tan profundas como han pronosticado algunos líderes de los partidos principales de Honduras, aunque ahora, así como vamos, y se lo decía a mis distinguidos invitados de esta mañana, van a ser como 20 partidos políticos. Porque estoy anotando ya rato, ya voy por... Más adelante voy a hablar. El abogado Germán Leicelar, bienvenido. Un placer, Raúl, gracias por la invitación y buenos días
toda la teleaudiencia. El sociólogo y catedrático. Mucho gusto, Raúl. Don Julio Navarro. Amigo Leicelar. Estimado Julio. Julio, y de estas reformas electorales, ¿qué decir hoy, 9 de septiembre de 2019 y nada? Raúl, yo verdad que algunas veces vertí críticas contra Libre por la insurrección legislativa, que dije que la prolongación de la insurrección le permitía al Partido Nacional aprobar una gran cantidad de cosas en la mayor impunidad posible. Pero hoy hay que reconocer, Raúl, que si Libre no hubiera mantenido la GPP, o sea, guerra popular prolongada en la insurrección, no estuvieran las reformas aprobadas. Dentro de la agenda del Partido Nacional, a saber para qué mes, de qué año tenían programado todo eso. O sea que hay que reconocer que Libre, con las acciones que realizó en el Congreso, logró su objetivo. Y mira qué cosas tan distintas es, que hasta las preguntas que le hicieron a Rix fueron diferentes a las preguntas que le hicieron a los otros aspirantes a los cargos dentro de los organismos electorales que se aprobaron en la ley. O sea que a mí me parece que Libre con esto ha mostrado ser un partido que tiene conducción, que tiene dirigencia, que está claro hacia lo que va y que va a poner a la gente que cree que le van a responder a los intereses del partido. Algo que yo también deseara ver, porque de ahí vengo yo ideológicamente, es del Partido Liberal, pero que pareciera que no se reencuentra con su ideología. Hoy que se van a constituir los organismos electorales, que suponemos sea el día de mañana, y que por primera vez en la historia va a entrar un tercer partido con potencial electoral realmente, porque la democracia cristiana siempre no pasó de 18,000 votos cuando mejor le fue. Entonces ya un tercer partido tiene la responsabilidad enorme de ir a crear institucionalidad en el país, que es lo que necesitamos. Que no vayan a ir esos representantes del Libre a crear más partidarismo dentro de las instituciones que van a regir los procesos electorales. Porque el país, si necesita refundar muchas instituciones, una de las mayores prioridades es los organismos que organizan, ejecutan y en los procesos electorales que dan vigencia a gobiernos legítimos o a gobiernos reconocidos por el Estado. Hay un elemento importante que tiene el Congreso Nacional de aquí para allá, y es la aprobación de la nueva ley electoral. Una nueva ley electoral, Raúl, que yo no le veo mayores novedades de los anteproyectos que he visto tanto de la OEA como los anteproyectos de las comisiones del Congreso. Porque la mayoría de la gente en Honduras espera que haya segunda vuelta, pero todos sabemos que eso no va a depender de esta ley electoral, sino que es necesario una reforma constitucional. Que los puntos de discusión dentro de la nueva ley electoral es cómo se van a constituir las mesas electorales, cómo se van a realizar o cómo se van a procesar los escrutinios, si a nivel municipal, los de alcalde, a nivel departamental, los de diputados, y a nivel nacional, los de las candidaturas presidenciales. Ese es un problema que va a haber que resolver. Y hay algo, Raúl, que a vos te asalta la idea, que no tenemos cultura para eso, de ver participar 20 partidos políticos en una contienda electoral. A mí me parece, Raúl, que la proliferación de partidos políticos en Honduras no responde a la viabilidad ideológica partidaria que hay en el país, sino que responde a pretensiones eminentemente personales que tienen algunas gentes que han venido de otros partidos y que creen que ellos pueden tener liderazgo suficiente como para crear un partido. Qué bueno que así fuera, pero lo que uno ve en la realidad no lo es. Entonces, ¿dónde va a estar el problema de estos partidos que aspiran? Y es según cómo quede la ley electoral. La ley electoral actualmente a los partidos Democracia Cristiana, UD, Partido del General y todo eso,
el Estado les dio 14 millones de lempiras por 3.500 votos que obtuvieron, porque la ley dice que les deben de dar el 15% del partido mayoritario. Antes les daban el 30%, Raúl. Entonces, cuando les quiten ese artículo de que les van a dar el 15% de lo que obtiene el partido mayoritario, esos partidos emergentes van a desaparecer, porque actualmente los partidos emergentes los andan creando casi como empresas que pueden tener un alto grado de prosperidad según la enorme participación electoral que pueda haber. Y yo creo que la ley debe ser muy clara en eso, porque el Estado de Honduras no puede seguir gastando grandes cantidades de dinero en financiar partidos políticos que no tienen la suficiente representatividad como para poder pelear un financiamiento del Estado. Yo creo que esos 16 partidos que quieren sumarse a los que ya existen van a tener serias dificultades cuando vean cómo quedan los artículos en la ley. Y puede ser que algunos partidos estén interesados en la proliferación de partidos para volver más anárquico el escrutinio electoral el día de las elecciones. Germán, ¿usted qué piensa de esas reformas electorales? ¿Qué se debe hacer? Se habla de mesas electorales ciudadanas, de voto para policías y militares. Se habla de muchas reformas, pero ¿cuáles serían las más profundas y las más importantes? Sí, bueno, buenos días, y coincido en algunos puntos, aunque en algunos discrepo. Y el tema de las reformas electorales es cómo podemos crear un sistema que sea fiable, que sea puro, que sea libre, que sea imparcial, que sea transparente y además que genere confianza en las personas. Y ese es el reto que tenemos, pero el problema es que ya tenemos una conducta generalizada en la cual lo que prevalece es la duda, lo que prevalece es el engaño, lo que prevalece es la triquiñuela, y eso es lo que vuelve difícil el proceso electoral. Ya en otras ocasiones, creo, antes lo habíamos mencionado, yo creo que las reformas electorales son una necesidad. El temor que te asalta, Raúl, es una realidad, ¿va? 20 instituciones políticas participando, o 30, o 15. Ese no es el punto. Yo creo que al final el tema de tanta institución política obedece única y sencillamente a falta de ideas en el país, a falta de unidad, a falta de dirección de país y a lo que comentábamos antes de iniciar, que tenemos una cultura actual en la cual el individualismo es el que prevalece. Entonces, si yo no me puedo entender con usted, mi amigo, voy a terminar simplemente tomando mi dirección y separándome al estilo de Enrique VIII, ¿verdad? Que hasta fundó una iglesia entera porque no le permitían divorciarse, ¿verdad? Entonces, vamos al punto. Yo creo que al final todo esto genera toda una división mayor. De ahí es que nacen más y más partidos políticos. Las reformas electorales, sin duda, coincido con ustedes, son una necesidad. Coincido con algunos de los señalamientos del señor Zelaya de que parecen ser algunas de ellas muy de puro maquillaje, solo superficial, como para taparle el ojo al macho, porque siento que al final no estamos yendo a lo que es realmente profundo respecto a eso, que es cómo generamos una mayor representatividad y que sea legítima. Aquí llegan muchos diputados por un departamento X que lo único que hicieron fue trasladar su domicilio, por decir algo, ¿va? Para que la gente votara por ahí porque le era más fácil llegar en determinada zona y en su vida ha conocido los problemas del departamento por el cual se le ha elegido. Creo que el tema de los distritos electorales es un tema importante. Existe una ley de lo que es el financiamiento de las campañas políticas, pero que me parece que es pobre y que no genera la transparencia necesaria. Por ejemplo, todo el problema que tenemos de la incidencia de capitales de dudosa reputación o de dudosa procedencia deriva de una ley que no tiene claridad respecto a cómo vamos a financiar eso. Y creo que si tuviéramos una ley que llevara eso hasta las últimas consecuencias, podríamos eliminar la incidencia de dineros que lo que hacen es comprar puestos, comprar representantes, comprar diputaciones, comprar funcionarios para intereses ya sea
de una empresa, de un particular o de un narcotraficante, etcétera. Todas esas cosas creo que son las cosas importantes que se deben regularizar, porque de otra manera no vamos a llegar a una reforma electoral que sea propositiva y adecuada. Y por último, que yo creo que no se basa únicamente en el esquema de cómo vamos a manejar esta nueva reforma electoral, porque hay mucha tela que cortar. Tenemos el tema de la reelección, se habla ahora de otra futura cuarta urna, ¿verdad?, para legitimar un tema de reelección que, a mi criterio y con todo el respeto para las distintas y miles de opiniones que pueden haber al respecto, esto sigue siendo un estatus de ilegalidad forzada. ¿Por qué? Porque para bien o para mal ya hubo una reelección, no se trata simplemente de reglamentarla. No nos olvidemos de que el artículo 375 de la Constitución dice que la Constitución sigue vigente aún y cuando las supuestas reformas que se hayan realizado estén implementadas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos a hablar de legalidad, que es una base fundamental para lo que señaló el compañero, que es institucionalidad, necesitamos que haya una congruencia entre la Constitución, las instituciones que van a respaldar el tema electoral y sobre todo que si va o no a haber reelección, se sigan los mecanismos que la misma Constitución señala para que de una vez por todas haya una legalidad real de la misma. Porque en este momento, a pesar de que estamos en un proceso donde ya hubo una reelección, es real que sigue siendo factual, que sigue siendo ilegal de alguna manera. Y no está regulada. No está regulada. Y vamos al tema, aunque la regulemos, todo lo que derive de la manera en que esto nació, si respetamos el texto constitucional, va a seguir siendo ilegal, porque no se han producido los mecanismos correctos que la misma Constitución señala para ello. Y para eso, y para que no se me olvide, aquí tengo unas notas, la Constitución es clara. Artículo 36 tenemos lo que es ciudadanía, el 44 habla del sufragio, el 51 de la función electoral que puede ser modificada, 65 los derechos individuales, 111 los derechos sociales, el 127 habla del trabajo, el 184 habla de los elementos inconstitucionales, el 237 habla de la duración del proceso, el 239 prohíbe la repetición de un ejercicio presidencial y dice que debe iniciar cada elección el 27 de enero del subsiguiente espacio. Luego el 273 habla de cómo se debe reformar la Constitución, que es algo que no se ha hecho. El 374 tiene los que son los artículos. ¿Cómo se puede reformar los artículos que es posible reformar? Es correcto, los que es posible reformar, porque a eso iba. El 374 habla de los pétreos que según la Constitución misma no pueden ser reformados de ninguna manera a menos que fuéramos al origen primigenio de lo que es la Constitución, lo cual implica una Asamblea Nacional Constituyente. Usted decía que hay un artículo constitucional que dice que la Constitución, aún habiendo sido desconocida, violada y todo, sigue teniendo su vigencia. Es correcto. O sea que es posible la vida legal después de la muerte de la misma Constitución. Jurídicamente es lo que establece y creo que ahí, doctor, es donde creo que podemos tomar un punto importante en la discusión que estamos teniendo. A mi criterio, y si hablamos de lo que es derecho constitucional... ¿Se lo dejaste con dudas? Sí, es que la Constitución dice eso. Y es una ficción jurídica, obviamente. Ese era un mensaje para los militares. Claro. Y nunca se creyó que era un mensaje para los civiles o para la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero ¿cómo fue la ficción jurídica? Es que el artículo tiene una razón de ser. Honduras, desde que inició su vida libre y soberana, ha estado sujeta a golpes de Estado, 13 a reelecciones. 13 constituciones en total. Y vamos al punto. Una y otra vez, la clase política ha querido tomar esto. Entonces, en la última Asamblea Nacional Constituyente, que fue en 1982, los constitucionalistas pretendieron poner un candado irrompible, lo cual está bien bajo los criterios que hemos tenido. Pero voy a decir algo con todo el respeto nuevamente. Es como que si quisiéramos prohibir el amor. La gente se va a enamorar aunque le prohíban el amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una cultura del tema de la reelección que está vivo en las personas
Y creo que cometemos un problema serio cuando nosotros en Honduras, en lugar de regular y crear cultura acerca de ciertas cosas, nos vamos por el camino fácil que es prohibir determinada cosa. Entonces, creo que las prohibiciones lo que hacen es aumentar aquel deseo, porque lo prohibido además se vuelve más atractivo. Sí. Entonces creo que ahí es donde hay toda una serie de cosas, y resumo para que sigamos charlando del tema. Hablaba de las que son las reformas fundamentales para lo que es el proceso, pero que hay de todo lo que hay detrás, que hay de toda esa base fundamental de la Constitución que acabo de mencionar, que sigue vigente. ¿Por qué dije ficción jurídica, estimado Raúl? Porque eso es lo que dice la ley. En doctrina, en derecho, se habla de ficciones jurídicas porque hay cosas que ocurren que son el mundo de las ideas, son el mundo de los conceptos, el mundo de la doctrina, y no son cosas materiales que podemos tocar como esta taza. Entonces, el mundo de las ideas jurídicamente es un mundo complejo, es un mundo interesantísimo y que lamentablemente tenemos la tendencia a irrespetar, y por eso quedamos con estos entuertos y estas crisis, porque finalmente, ficción jurídica o no, la legalidad y la estructura legal obedece a ciertos parámetros que derivan de la ciudadanía, y cuando eso se traslada de regreso hacia la ciudadanía, que es para la cual está creado, genera todos los conflictos que estamos viviendo en el país. Y ahí es donde tenemos una gran responsabilidad los juristas y las personas que se van a dedicar a legislar y a regular estas situaciones que afectan el diario vivir de la nación. Bien, solo déjenme hacer una pequeña pausa y también contar, hay tomas en el Activa, habían tomas, la policía enfrentó a pobladores, hay protestas porque están construyendo unas casas, y hay protestas en el Chimbo, hay protestas en el Activa porque creen que va a afectar la cuenca que produce el pulmón de agua para la capital. Kelly, adelante. Bien, Uno. Con un paneo. Luego me voy. Aquí a inmediaciones de Santa Lucía hay una toma pacífica de pobladores que están protestando debido a estos proyectos habitacionales que se están construyendo en esta zona que prácticamente es una zona de amortiguamiento de la reserva de la Tigra. Hay muchas personas motorizadas, también vehículos atravesados. Muchos de ellos quieren llegar hacia Tegucigalpa a sus labores, pero otros pues dicen que están apoyando esta toma pacífica aquí en el sector del Chimbo. Señor, ¿usted está apoyando esta toma? Estamos apoyando esta toma y realmente aquí solo queremos hacer un par de invitaciones realmente, ¿va? ¿Cuál es la invitación que queremos hacer? A toda persona, aquel que toma agua, ese es el que debe de estar aquí. A la policía, que son los que tiran gases, los invitamos para que vengan aquí no a tirar gases, sino a acompañarlos en una justa que en realidad a todos los conviene. Porque si hay alguien alrededor aquí, de todos los que están, que no toman agua, pues nada están haciendo aquí. Pero si tienen sed, si se bañan y si les hace falta ese líquido, esperamos que nos apoyen por una causa muy justa. Yo no es mucho lo que puedo decir, pero sí puedo decirle que a la policía, que es la que tira gases en realidad, será en ley y conciencia cuando ellos estén allá y sepan realmente que hay una necesidad del agua, no solo aquí, en todo lugar. Ellos son nuestros amigos y ellos son los primeros que tienen que apoyarnos porque es una causa muy justa la que aquí estamos liberando. Así es que invitados para todos lados y en cualquier lugar donde se dé una toma, alrededores de estos lugares, toda aquella persona que toma agua será consciente para apoyar una causa que todos se merece que la apoyemos, porque el día de mañana realmente nos lamentaremos
de una manera que no va a haber una razón. Hay que defender esta causa hoy como hombres y como personas. Y mañana no lloremos como niños. Gracias. Bien, es un poblador aquí en el sector del Chimbo. Vamos, ustedes son de los organizadores de esta protesta, esta toma pacífica. ¿En cuánto tiempo más o menos tienen previsto desocupar aquí? Perdón, no lo escuché. ¿En cuánto tiempo van a estar? Lo veíamos dialogando con la policía. ¿En cuánto tiempo tienen previsto desalojar la calle? Sí, es que la propuesta es que abramos el tráfico por unos 10 minutos aproximadamente y luego vamos a tomar una vía. Una vía nada más que abramos y luego la volvemos a cerrar. ¿Cuál es el propósito de esta toma aquí? El propósito es, estamos reclamando enérgicamente que queremos la derogación del decreto de 013-2018 para la nuevo ingreso de un nuevo proceso de regularización, también a la vez la no construcción del reservorio que se pretende construir en la zona de Latío a la altura de Rancho Viejo, y para culminar la construcción del megaproyecto habitacional que va a tener una demanda hídrica de dimensiones. Si este reservorio en esta zona, ¿quedarían sin agua aquí en este sector? Si no se construye el reservorio ya estamos sin agua, y si se construye, mucho más. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las autoridades? El llamado a las autoridades es que cancelen todos esos proyectos habitacionales, que deroguen el proceso de regularización y que lo volvamos a hacer de manera consulta e integrada de las poblaciones. Gracias. Vamos a continuar, vamos a tratar de dialogar aquí con más personas que se encuentran en esta toma. Unos están parados. ¿Usted tenía que salir a trabajar hoy? Sí, Lina. Vamos a ver, mi señor, ¿usted tenía que ir a Tegucigalpa temprano? Sí, nos tocaba estar en el trabajo el día de hoy temprano. ¿Qué opina de esta toma? Bueno, si es una lucha justa, pues hay que apoyarla, ni modo, porque de repente hay situaciones que es la única forma en la que se puede presionar, ¿no? ¿Usted dónde reside? En Valle Ángeles. Gracias. Vamos a continuar. ¿Usted, joven, iba para el trabajo? Sí, iba para el trabajo, pero al ver que la gente está aquí en esta manifestación, pues no hay dónde pasar y no hay de otra, hay que apoyar una causa justa, ¿verdad? Que es un derecho humano y pues estamos aquí. Apoyando, diría yo, porque estamos aquí todos aquí, enfrentando esta situación que está en precaria. Bien, ya llegó la policía a desalojar. Vamos a ver, vamos Juan, Patito, vamos a ver. Ya empiezan a moverse los vehículos, las personas. Vamos a acercarnos. Estamos aquí. Ha llegado un fuerte contingente policial y militar aquí a esta zona del sector del Chimbo. Vamos a tratar de consultar porque están armados con su equipo antimotines. Están listos para iniciar este desalojo. Vamos a llevarles estas tomas en directo a esta hora de la mañana aquí en el sector del Chimbo. Esperamos que no haya tanto gas porque aquí es una zona residencial y hay niños. Así que las recomendaciones también, ojalá que se dé un desalojo pacífico sin el uso de gas lacrimógeno, porque al final son afectadas muchas personas con estas bombas de humo. Vamos a tratar de ver aquí a la población, se están moviendo los vehículos también que están en la zona debido al temor. Ya se acerca este equipo antimotines aquí en este sector del Chimbo. Compañeros, ustedes pueden observar, la gente se empieza a movilizar debido al temor que le genera este tipo de confrontación en el sector de el Chimbo, de la capital de la República. Vamos a tratar de llegar aquí, pues. Vamos a quedarnos con las imágenes, compañeros, o mandamos a Brian, si me tienen... Si me indican, por favor, porque aquí ya va a empezar este desalojo. Bueno, vamos con Brian, porque ya dentro de unos instantes ya viene la tanqueta también allá, Juan.
lista para iniciar este desalojo aquí en el sector del Chimbo, a inmediaciones de Valle de Ángeles. Vámonos con Brian Maldonado, está en el Hatillo. Vámonos, Brian, con usted. Muchas gracias, compañeras. En este momento, desde la zona del Hatillo, la carretera principal que conduce de Tegucigalpa hacia el Hatillo, en este momento un gran grupo de personas, pobladores de este sector del Hatillo, mantienen tomada esta calle principal desde a eso de las 5 de la mañana. Después a las 6, una hora después, hubo un enfrentamiento entre los pobladores y la Policía Nacional, quienes vinieron a desalojar con gas lacrimógeno. Los pobladores se mantuvieron, pudieron repeler el gas lacrimógeno y posteriormente volvieron a trancar esta vía con palos, piedras y entre otros objetos para seguir manteniendo la toma en esta zona del Hatillo, ya que ellos aducen que esta zona donde históricamente ha sido de abundante agua, ahora se les está aplicando racionamiento y ellos dicen que esto se trata por el proyecto habitacional que se está construyendo en este sector de La Tigra. Las autoridades municipales y de Mi Ambiente aseguran que está fuera de la zona de amortiguamiento. Sin embargo, los dirigentes y pobladores de la zona del Hatillo dicen que hay 95 manzanas que están dentro de la zona de amortiguamiento, por lo que ellos dicen que a futuro esto podría seguir afectando lo que es el abastecimiento de agua a los pobladores de este sector. Vamos a tratar de conversar aquí con las personas que se encuentran manteniendo la toma. Cuéntenos, ¿sigue la toma por parte de los pobladores del Hatillo? Sí, aquí vamos a continuar en la toma por la defensa de La Tigra. Ya nos han gaseado 2 veces, pero la gente aquí está en resistencia total y no van a poder sacar a la gente. Estas son nuestras comunidades y este es nuestro territorio. Las autoridades dicen que el proyecto habitacional está fuera de la zona de amortiguamiento. ¿Cuál es la opinión de ustedes y con qué refutan esto que ellos dicen? Bueno, no es cierto. Parte del proyecto está dentro del área de amortiguamiento del parque, pero también la crítica es a que la alcaldía esté permitiendo la construcción de este tipo de proyectos que primero no resuelven el problema habitacional de la mayoría de la población y segundo ponen todavía más en precario el problema del agua. En lugar de estar todos los permisos de construcción de ese tipo de complejos habitacionales, debería de haber una veda mientras no encontremos soluciones largas, efectivas, y a largo plazo para resolver el problema del agua en la ciudad capital. Así es, parte de las declaraciones de las personas que se encuentran desde tempranas horas aquí en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el Hatillo, manteniéndose. También decirles, televidentes, que la Policía Nacional se encuentra a unos 50 metros de donde está la toma en este sector de Hatillo. Ya habían, por parte de las autoridades, el oficial encargado y los dirigentes de los pobladores habían acordado de que la toma se mantuviese por 30 minutos y posteriormente a eso se habilitaran la calle y si querían volverse a tomar podrían nuevamente por 30 minutos. Sin embargo, en lo que se estaba en este proceso de negociación, vino la policía y lanzó nuevamente gas lacrimógeno a los pobladores que se mantienen en esta zona del Hatillo. Los pobladores dicen que se van a mantener hasta las horas que ellos consideren necesario para medida de presión por parte de ellos hacia las autoridades y hasta que se dé por finalizado o que cese la construcción de este proyecto habitacional. ¿Cuáles son las reformas más importantes? Raúl, 1880, ¿va? Los Soto y los Midense trasladaron la capital de Comayagua a Tegucigalpa y se apoderaron de todo el centro de Tegucigalpa. Recordar los primeros edificios emblemáticos, ¿va? Los Midense Soto, los Fiallos Soto. Ahora los Midense y los Soto ya no caben en el centro de Tegucigalpa. Ahora van por La Tigra. Hace 140 años se hubieran dado cuenta de eso, que debían haberse ubicado en La Tigra. Y entonces yo creo que la gente que protesta tiene todo el derecho. Y los policías
deberían de darse cuenta que ellos también son ciudadanos y debían rebelarse a sus jefes, porque sus jefes actúan con las órdenes que le den, no importa cuál es la magnitud de esa orden que les dan. Raúl, a mí me parece que la próxima ley electoral se va a aprobar sin muchos sobresaltos, porque no tiene cambios significativos. ¿Dónde va a estar el próximo problema relativo a las cosas electorales, Raúl? En la distribución de los registros en el Registro Nacional de las Personas. Tradicionalmente los registros, que es donde realmente se origina el fraude o no fraude electoral, en las mesas, porque es el que emite más que todo en las mesas, es el que emite el listado. Pero Raúl, recuerda, siempre los registros municipales se han distribuido entre Partido Liberal, Partido Nacional y Democracia Cristiana. Y se distribuían proporcionalmente de acuerdo a los votos que obtuvieron en las últimas elecciones. O sea que si el Partido Liberal obtuvo el 53% cuando Mel, entonces el 53% de la población de los municipios pertenecían a registros del Partido Liberal y el otro pertenecía al Partido Nacional. Ahora los registros van a ser distribuidos entre los tres partidos y al Partido Liberal le toca aproximadamente el 12% de los registros. El otro 88% va a ser distribuido entre Partido Nacional y Partido Libre. Allí va a haber una discusión fuerte. ¿Por qué? Recuerdas, el Partido Nacional en las últimas elecciones siempre atribuyó que su triunfo electoral estaba en la ruralidad. Entonces, ¿cuáles son los municipios rurales donde vinieron esas 5,000 urnas que cambiaron el rumbo de la elección a partir de la 1 de la mañana de ese día de las elecciones? Yo creo que el Partido Libre, fundamentalmente, y el Partido Liberal tendrán mucho cuidado en establecer una geografía electoral que les permita a ellos contrarrestar cualquier intento de fraude que han habido en estos últimos dos procesos electorales y que el Partido Nacional querrá seguir con esas prácticas. Para mí, en el registro es donde va a haber una lucha política a muerte en la distribución de los registros electorales, porque los registros electorales también son importantes para la actualización domiciliaria. Entonces, si hay un registrador liberal, un registrador nacionalista o un registrador libre, querrá darle preferencia a sus militantes para actualizarles su registro. Eso es lo que nosotros pedimos, de que los nuevos funcionarios de esos organismos realmente se pongan la camiseta de Honduras y no la camiseta de un partido en particular, que tomen a los ciudadanos como tales y que no los tomen con un sesgo político predeterminado, porque ellos deben ir a crear institucionalidad que les sirva al país. Entonces, el Registro Nacional de las Personas, que es del que casi no hablamos, porque ahí hubo mayor acuerdo entre los tres partidos para constituirlo, sí va a ser un foco de conflicto de aquí para allá. Germán, pero hay un punto también. Va a haber, al parecer, como 20 partidos, y lo que don Julio acaba de decir es que los tres van a pelear los registros y el manejo. Claro. ¿Y los otros 17? Es que lo que Julio... Invitados especiales. Lo que Julio señala es precisamente una parte lamentable de todo lo que vivimos. Sus elementos esenciales, amigos, son distribución, la discusión que genera, el manejo y el control. Qué bien, nadie niega que no debe haber eso. El problema es para qué y quiénes manejan ese control. Y vuelvo al resumen que yo hice, hablé de ciudadanía, hablé de Registro Nacional de Personas, hablé de depuración de la información, porque en este momento, imagínense que somos un país que ni siquiera tiene certeza de cuántos habitantes tiene. ¿Ah? Es correcto. ¿Ah? Un país que ni siquiera tiene esa certeza y que va a enfrentar un nuevo proceso electoral sin que eso haya sido depurado. ¿Ah? Entonces, es lamentable porque todo ese control y todo ese manejo y toda esa discusión que bien acertadamente ha mencionado el amigo Julio, es simplemente
un control político, un control de las personas que mantienen el país bailando el son que a ellos les conviene. Entonces, cuando yo hablé de que necesitamos un sistema fiable, puro, libre, transparente, hablo de que nadie va a negar o no nos vamos a chupar el dedo de que ese tipo de influencias o controles políticos van a incidir. Yo supongo que ocurren en cualquier parte del mundo, pero cuando son con reglas claras y transparentes, la gente sabe a lo que se atiene, por lo menos. Les reitero, a mí me consta de distintas personas que cambian su domicilio para ir a un distrito electoral donde les conviene más, porque les es más fácil ganar ahí. Eso debe ser regulado. El movimiento de personas que cambian su domicilio no solo para ser electos, sino que para ir a votar por X persona. Todo ese juego y ese trasiego de cosas se dan. Y reitero, todo el manejo del fraude que usted menciona, mi estimado, en el Registro Nacional de las Personas, no lo desconozco. ¿Cómo vamos a regular el tema de las mesas? Y eso lo digo con propiedad porque en determinado momento, en determinada elección, a mí me tocó encargarme de un número de mesas. Y señores, es que es impresionante. Y en ese manejo de lo que son las mesas, que son los que son el vínculo entre el votante y el Tribunal Supremo Electoral, son los que recopilan todos esos datos. Esa gente hace lo que se le ronca la gana. ¿Quién lo supervisa? ¿Qué sanciones hay? ¿Cómo llegan las personas a ser los encargados de las mesas? ¿Cómo llegan a ser representantes de los partidos? Todos esos elementos son los que merecen una profunda atención y lo que siempre he dicho, que tal vez es un poco soñador, pero tenemos que meter un poquito el amor a la patria, como usted bien lo dijo, Julio, hace un rato, y tú también. Eso de ciudadanización de las mesas, baja. Es que es complicado. Raúl, es un concepto de la venta de es un concepto ambiguo. ¿Por qué? Otros están diciendo que ese montón de partidos que se están formando, muchos les van a dar las credenciales al Partido Nacional. Eso ya es algo que anda ahí a voz populi. No, pero es que la ley va a decir, mira, la ley tiene que decir que el presidente, el secretario y el escrutador deben de ser de los 3 partidos que en las últimas elecciones obtuvieron mayoría de votos y deben de estar bien distribuidos, no como en las pasadas que el Partido Nacional le tocaba la tercera parte de las credenciales y donde él era presidente, la Democracia Cristiana era secretario. Y el Partido Liberal, mira, donde Libre era presidente, el Partido Liberal era secretario. Y entonces vos tenías más o menos 3.800 urnas, donde Democracia Cristiana, el Partido Nacional y el PAC eran realmente los que controlaban presidente, escrutador y secretario. Esas son las urnas que hablan de los rurales, donde ellos tenían control exacto. Eso no puede seguirse dando. Yo creo, repito, que mira, que la proliferación de partidos va a depender de cómo queden los artículos en la ley, si tendrán financiamiento o no tendrán financiamiento. Ahí van a comenzar a desaparecer, porque mira, no es barato realmente administrar el día de las elecciones, tan siquiera 5,000 representantes a mesas electorales. Entonces, esos partidos pequeños en la nueva ley, ¿cómo van a ir? De observadores. No van a ir como personas decisorias en las determinaciones que tomen esos 3 cargos, presidente, secretario y escrutador. El otro elemento, Raúl, mira, si habla de vamos a ciudadanizar las mesas electorales. Óyeme, nosotros 3 que estamos aquí somos ciudadanos. Entonces, no le veo yo eso. O sea, los que van ahorita también son ciudadanos. No, lo que debemos de crear son mecanismos, que no permitan de que la persona que esté ahí haga lo que él quiera, sino que haya mecanismos realmente de control para que él no pueda torcer la voluntad del ciudadano en las urnas. Me subo a esa palabra, controles, porque eso es lo que necesitamos, controles verdaderos, porque al final, lo que usted dijo, ¿qué pasa si definimos en la ley que estos partidos, como dice usted, que son solo de relleno, van a quedar de observadores? A mí no me preocupa que queden de observadores. A mí lo que me preocupa es qué papel van a jugar como observadores y qué controles van a tener los mismos. ¿Por qué? Usted a veces tiene personas que están ad honorem en un cargo. Ajá. Y si ese control del cargo ad honorem no existe, si el dinero, tú lo dijiste hace un rato, ¿eh? El dinero todo lo paga muchas veces, ¿verdad? En estos elementos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una incidencia, no se trata de que tenga acceso directo yo
a resolver el problema del otro, porque perfectamente alguien me financia desde afuera si yo tengo la posibilidad de incidir y el dinero va a seguir controlando las cosas. Entonces, coincido plenamente con lo que dice Julio, es un tema de controles y controles verdaderos, eficientes y que garanticen. Y cuando hablo de controles, no hablo de la idea errónea que tenemos aquí de que vamos a hablar de ponerle penas a las personas o que los vamos a castigar o los vamos a meter presos. No, yo siempre he dicho, el Código Penal, los castigos de orden penal deben existir porque hay gente que se sale, pero lo que debe construirse es un control verdadero y una ciudadanía que tenga una visión de país y que lleguen a cumplir con un deber y con una forma, y repito, sin chuparnos el dedo, con inocencias, pero que haya por lo menos una estructura básica que haga que el ciudadano que llegue a esos puestos llegue a cumplir con un deber que esté debidamente controlado. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las reformas que al menos darían algún tipo de confianza que el proceso electoral que viene va a ser honesto, transparente y que va a ganar la persona y el partido que la gente decida? Uno, Raúl, es los consejos municipales electorales. ¿Cuál va a ser el perfil, las competencias y los criterios para escoger a esas personas? 2, consejos departamentales electorales. Porque en las propuestas que he visto yo, esos son 2 organismos fundamentales para racionalizar el problema de la distribución de las mesas electorales. El otro elemento, Raúl, es, mira, nosotros tenemos un proceso electoral sumamente centralizado. A mí me parece que eso ya no debe existir. Raúl, ¿por qué yo llevo las urnas a Moroselí y a la 1 de la mañana vengo de regreso con esas urnas para Tegucigalpa? Mira, y la llevo al Infoc y ahí hay 18,000 urnas. ¿Y las 64 urnas de Moroselí dónde? Entonces yo creo que las urnas con los votos deben de quedar en el municipio, bajo una custodia determinada. Y si hay algún reclamo contra una urna en particular, hay que ir a esa urna. Ajá, pero vos vas a una urna reclamada al Infoc, ¿quién te la habrá tocado, Raúl? Entonces no debe ser, pero eso ha servido para hacer fraude. A mí me parece también, mira, que el tribunal, Raúl, no debe venir el tribunal a contar votos de alcaldes. Esos deben de ser contados en el Consejo Nacional Municipal, porque hay un voto separado y es ahí donde debe decirse quién gana y cómo se compone. Que los votos de diputados tampoco deben de venir aquí. Debe haber un acta departamental, una sumatoria de marcas y de distribución. Y es en el departamento donde se debe definir quién ocupa el primero, quién ocupa el segundo y quién ocupa el tercero. No vienen aquí al centro de Tegucigalpa y hacen un nuevo escrutinio. Y aquí, mira, Raúl, todos sabemos quiénes han sido víctimas de no entrar en ser diputado. Yo creo que el abogado Chan Castillo podía dar un testimonio sobre eso. Y muchos otros deben de dar testimonio cómo lo sacaron a última hora porque no les convenía que fueran diputados. Si ese escrutinio, si ese conteo y esa distribución se hiciera en el departamento, los mecanismos de vigilancia de la misma militancia electoral de uno u otro partido serían más verificables que lo que es acá. Pero entonces, para eso, Julio, que estaba diciendo, ¿de qué sirve el nuevo Consejo Nacional Electoral y ese Tribunal Supremo y ese Tribunal Electoral que están eligiendo mañana? Bueno, se supone que para organizar y para garantizar un proceso electoral transparente. Mire, ¿por qué te reís, Germán? Es que estaba escuchando y realmente es doloroso porque todo lo tenemos que basar en supuestos, ¿va? Supuestamente. Y el problema es que es la realidad. Claro, no. La única no supuesta es la realidad. No, y la realidad de años anteriores claro, nos pone a pensar en ese supuesto y vamos a seguir como antes. Tenemos suficientes elementos para seguir pensando así, estamos claros. El problema es cuándo podemos hacer eso. Y la respuesta está en crear institucionalidad. Pero
¿Cómo vamos a hacer? Porque miren, las reformas y las leyes no van a crear ética, no van a crear profesionalismo. Son las personas Son las que le van a dar. personas, y es lo que, Raúl, lo hemos dicho cuántas veces en este programa en el que he tenido la gran dicha de ser invitado. Somos nosotros, los hondureños, los que tenemos que cambiar toda una conducta, porque al final yo lo sigo repitiendo. Todos los que llegan a presidente, a diputado, a funcionarios públicos, a donde sea que llegue, cuando hablamos de gobierno, y los que llegan a trabajar en las empresas, en las gasolineras, en los restaurantes, somos ciudadanos, todos. Y la conducta corrupta, la conducta de irrespeto a la legalidad, la conducta con falta de ética, con falta de profesionalismo, la vemos en todas partes, amigos. Hablamos siempre de la corrupción en el gobierno porque es la que más afecta al país en general, donde se ven unas cantidades de dineros exorbitantes que asustan, pero no nos asustemos demasiado, sin decir que no debamos asustarnos, porque es la misma conducta por doquier. Claro. Vas a la gasolinera y si no estás fijándote en la bomba, te la dejan con el que te compró la gasolina antes. Si no te bajas del carro, en determinadas gasolineras me han dicho que no te das ni cuenta cuando te ponen un tambito y crees que te están echando vos y le están echando la gasolina a otro, etcétera, etcétera. Entonces la conducta poco ética y poco profesional que tenemos como nación es la que nos está destruyendo. Entonces las reformas, amigos, y no quiero sonar pesimista, pueden ser maravillosas. Podemos tener el mejor Tribunal Supremo Electoral del mundo y con sus mejores leyes. Si las personas que llegan no actúan con ética y profesionalismo, vamos a tener más de lo mismo permanentemente. No sé si coinciden en eso, y eso es lo que verdaderamente me preocupa, eso es lo que me daba risa. Ahora, Germán, Raúl, yo espero que los representantes del Libre, que han sido las principales víctimas de todas estas cosas que han pasado en Honduras, lleven una actitud ciudadana firme, de crear institucionalidad, porque no podríamos ir a reproducir todas las cosas que se han hecho en función de que me beneficie a mí en forma partidaria. Yo le hablaba la otra vez con el abogado Aguilar González, que yo creo que va a ir a un cargo de eso. Sí. Yo le decía, abogado, usted a la edad que tiene, va. A la edad que tiene, va. El compromiso, el sentido de pertenencia con la patria debe ser mayor que al que usted tenga con un partido. Armando, porque Raúl, a determinada edad, va, un ciudadano debe realmente evaluarse y hacer cuenta, va, de las deudas que como ciudadano tiene uno con nuestro país. Yo esa petición que usted hizo o ese deseo que manifestó acerca del Libre, yo lo hago extensivo a todos. Que cualquiera que llegue tenga la decencia y la conducta adecuada, porque ¿sabe qué es lo más terrible? Que el país ya no da para más. O sea, los niveles a los que hemos llegado son tan altos, la desesperanza, la decepción, la falta de interés generalizado que tenemos son una carcoma que está destruyendo el país desde las bases mismas de él. Raúl, hay otro elemento sobre el que decía Leiselares, eso de la imaginación que tenemos del supuesto. Yo creo que en esta ley debemos de discutir y tratar de hacer así sobre la participación de las mujeres. Mira, eso que te dicen, vamos a trenzar hombre, mujer, 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 y se lo mandamos al elector, y el elector vota esa trenza. Y al final sale una cantidad mínima de mujeres. Yo creo que en la nueva ley electoral, y en eso debían de pelear las mujeres, un foro sobre eso sería bueno, Raúl. Sí. Es crear un cociente electoral para mujeres. O sea, dentro de la votación partidaria, crear un cociente electoral para mujeres. Porque si nosotros aplicamos un cociente electoral partidario general, entonces van quedando fuera las mujeres, porque hay que reconocer que actúan electoralmente en desventaja con relación a los hombres, por problemas de carácter cultural o por problemas de disposición para hacer propaganda. Entonces deberíamos tener, si vamos a reconocer de que la mujer tiene derecho a tener representatividad casi similar al hombre, porque no vamos a decir que es igual, porque según la distribución de los cargos, depende de qué partido sacó más votos y de qué partido tiene el candidato más votado.
te va a definir si encabeza un hombre y al final va a haber mayoría de hombres, por lo menos 15 hombres, de acuerdo a la cuestión cultural de Honduras. Pero debería de haber un cociente electoral para la incorporación de las mujeres, porque ya vimos que nos hemos estado engañando diciendo yo tengo una planilla trenzada, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, y ahí vamos, va, etcétera, y con eso, y después los resultados es lo que tenemos. Voy a hacer una pausa y continuamos. Carlos Zelaya dijo ya hace un momento, el abogado Leicerar lo mencionó, habló de una cuarta urna para legitimizar la reelección. Si existe una verdadera voluntad política en el Congreso Nacional para aprobar las reformas que aún están pendientes, también existe conciencia entre nacionalistas y libres sobre ese tema de la reelección, porque todavía Pepe Lobo, Callejas, Mel Zelaya pueden ser presidentes. ¿Todavía? Pues sí, Juan Orlando, ahí está. Pues. Lo que hay es una crítica calculada y de todo el mundo. El mejor candidato de libre es Mel. Pero ahí hay problemas de ética, ¿va? O sea, Mel se va a amparar en una reelección sobre lo que ha sido ilegal. A mí me parece que éticamente no lo va a hacer porque él mismo empezó a decir que eso no era correcto. Y en lo que hemos platicado me ha dicho no puedo ir contra lo que ya manifesté. Sí. Bien, nos vamos con Kelly, que sigue la gaseada también ahí en el Chimbo. Adelante, Kelly. Así es, licenciado, y es que una colega de Que Hubo TV, Marcela Ortega, ha salido afectada. Ella, cuando estaba en el enfrentamiento en medio, se cayó y salió bastante afectada con este humo. Luego, el vehículo en el que ellos se conducen, al parecer, se quedó sin la emergencia. Se vino casi unos 10 metros y vino a colisionar con este poste de esta casa. Gracias a Dios no había gente acá, porque fue algo que sucedió en segundos, licenciado. Fue algo que nos sorprendió a todos también. El camarógrafo César de Televicentro salió bastante afectado por este gas lacrimógeno. Vamos a pedir, Marcela, siéntese. ¿Necesitas asistencia médica? ¿Cómo te sientes? No, pues la verdad que... no, es que mira, me tiré porque el gas estaba bien fuerte. Si yo me quedo ahí, yo creo que me hubiese ahogado. Entonces, sí, entonces yo me tiré de esa loma porque lamentablemente si me quedaba ahí, no sé qué hubiese sido. ¿Este es el vehículo de usted? Sí, este es el vehículo. ¿Se quedó sin emergencia? No, es que este carro está blindado, es bien pesado. La emergencia estaba arriba, pero cuando está para abajo, él pues se mueve un poco. Que tú tienes, sí, es que me tiré porque si me quedaba ahí, me ahogaba, porque estaba en un lugar donde estaba embaulado el gas. Pero bueno, por fortuna ya. ¿Sigue el enfrentamiento arriba? Sí, sigue. Y todo por informar a la población, pues esto es nuestro trabajo. Y aquí estamos. Gracias, Marcela, y esperamos se recupere pronto. César, ¿usted también fue afectado? Tranquilo, ya estamos tranquilos. Ya está al 100. Bien, ya está regularizado el tráfico aquí, licenciado, con estas incidencias. El vehículo de Que Hubo TV se quedó sin emergencia y vino a colisionar acá. La joven también, periodista de este medio de comunicación, salió bastante afectada con raspones y la vimos en un estado bastante especial y la tuvimos que auxiliar en ese momento. Con esto nos vamos a una breve pausa. Ya está rehabilitado el paso en el Chimbo, aquí en este sector, en las cercanías de Santa Lucía y Valle de Ángeles. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más de la entrevista. En función de la democracia, de la consolidación de la democracia, ¿cuánto dinero se ha gastado que nunca han rendido cuentas? Bueno, aquí me ¿Vos te acordás de los famosos escáneres? Sí, pero por eso aquí me dicen algo. Estoy viéndolos, que solo hablan de la corrupción del Tribunal Supremo Electoral en lo que se refiere al proceso, pero deberían de hacer un programa solo de la corrupción de los magistrados y personal administrativo. Eso es un robo descarado y desmedido.
Ahí cualquiera ha salido millonario después de cualquier elección. Y si no me creen, que vayan los entes fiscalizadores del CNA o la MASI y se darán cuenta. Yo trabajé ahí y lo pude ver con mis propios ojos. Es una vergüenza. Porque adquieren los productos prácticamente sin licitación. Como todo eso es de urgencia. ¿Cuántas urnas se ocupan? ¿Cuánto papel? ¿Cuánto lápiz? ¿Cuántas tintas? ¿Cuánto todo eso? Y esa es una forma realmente descomunal de gastos, de gastos financieros sin ningún control. Yo creo que también ahí le faltó un poco, mira, la nueva ley, o que la nueva ley lo puede hacer, crear un organismo fiscalizador de los fondos que se usan para la administración de los procesos electorales. Porque como dice el televidente, hasta el momento eso ha sido un arca abierta. Sí, mire, yo agregaría lo siguiente, aquí estaba tomando notas, mire, resumiendo, hablamos de ética, que es fundamental, profesionalismo, necesitamos construir institucionalidad con respeto a la misma, ¿va? Porque no sirve de nada una institución si no se respeta. Deben existir en todos los mecanismos legales las salvaguardas para todo este funcionamiento y lo que usted dijo, transparencia y rendición de cuentas. Y por último, sanciones que funcionen en un ámbito en donde la impunidad deje de existir, ¿verdad? Porque ese es el otro problema que hemos tenido, que hay muchas cosas que ya están diseñadas, que ya están legalizadas, que ya están resueltas, que ya están sancionadas, pero cuando los órganos que están llamados a dar el seguimiento no logran romper con la impunidad, entonces la gente se conduce de maneras que de otra manera no se conducirían. Y lo podemos ver en todos lados. No voy a hablar de mi gremio ahorita, ¿verdad? Hace 4 días fue que hicieron la condena para los expresidentes del Colegio de Abogados. Pero es cierto que se llevaron 400 millones. Eso es lo que se presume. Porque mire, ya robarle a un abogado no es cosa fácil. Es que no es tan complicado, porque volvemos al tema. Es una conducta generalizada donde todo mundo ya funciona de una manera. Y yo soy uno de los abogados que no se meten en el colegio de abogados por un montón de razones, y entonces llegan personas y hacen lo que quieren, ¿no? De determinada manera. Y le aseguro que va a ser lo mismo si usted investiga el colegio médico, si investiga el colegio de periodistas, si investiga el colegio de ingenieros, porque volvemos al tema, es una conducta generalizada. Pero entonces resumiría yo en eso, ¿verdad? Ética, profesionalismo, institucionalidad, respeto, salvaguardas, transparencia, rendición de cuentas, sanciones y, por supuesto, en contra de la impunidad. Porque de otra manera, por muy buenos que sean los elementos, se van a incumplir, y si las personas no son sancionadas, van a seguir con esa conducta permanentemente. Ese es el problema principal. Y todo eso debía descansar en el desarrollo de ciudadanía. Es correcto. Si nosotros tuviéramos una ciudadanía más vigilante, más comprometida con el país, no pasara eso que está haciendo el alcalde Bon, que ya nos llenó de cemento la capital y ahora quiere llenar de cemento la Tigra también. Solo si hubiera ciudadanía realmente que fuera capaz de reclamar sus derechos, no se dieran esos abusos que plantea el alcalde. Eso también, Raúl, debía nosotros de indignarnos, ¿va? Pero últimamente estamos pensando nada más en procesos electorales mientras hay sequía. ¿Se acuerdan Raúl, de la final? Raúl, mira, en este momento, Raúl, vos preguntarle a los responsables qué pasó con el proyecto de irrigación de Jamastrán. ¿Dónde está el proyecto de irrigación de Jamastrán? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los responsables del gobierno del proyecto de irrigación de Jamastrán? ¿Qué dicen con la carretera Danlí? Que han venido engañando a la gente, que más hoy, que más mañana, y todavía eso no se ve. Y que los fondos dicen que están aprobados. ¿Qué sería? Mira, Jamastrán en este momento, Raúl, es una lástima ver todo seco. Y hay un proyecto que tiene más de 6 años de irrigación de Jamastrán, que no se ve por ningún lado. Y eso va a pasar a la historia como otro acto enorme de corrupción en este país. No puede ser. ¿Pero qué? Yo lo que pregunto, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los ciudadanos de El Paraíso? ¿Dónde están los ciudadanos de Danlí? No se ven. Y entonces deberían de hacer como han hecho los de la Tigra ahorita. Mire, que los de la Tigra van a defender la Tigra, porque ya se miró la predisposición que tienen. Y a Omar Rivera había que hacerle un llamado. Omar,
No manden los policías, hombre, a tirarle gas a esa pobre gente que está defendiendo una fuente de agua. Omar, tú sos más humanista, no, Omar. El cura también, el pastor también. Solórzano. Es otro tipo, Solórzano. Ustedes tienen otra mentalidad, hombre. Por favor, están defendiendo el derecho que debemos de tener a proteger una fuente de agua como la Tigra. Y ustedes los mandan a tirarle gas. Yo creo que incluso hasta Chano ya verá que no es suficiente tener una camioneta blindada contra balas y todo, sino que hay que mandarla a blindar contra gas, Chano. Ya viste cómo el gobierno trata a la gente que defiende el patrimonio del derecho al agua que debe tener los hondureños. Digo esto porque siempre hablamos de procesos electorales, pero no hablamos de la descomposición social, de la descomposición económica y de la descomposición ecológica del país. Esa toma que estaba en el Latío, miren, como que yo fue bien temprano en la mañana. Sí, a las 5:30. Ahí que conoces vos, Raúl, ¿quiénes son los vecindarios de ahí? Callejas. O sea, ya le llegó el gas a esos vecinos. Callejas, Ricardo Álvarez, los Cafis. Ya le llegó el los gas. Názar, todos, no, sí, por ejemplo, ahí es donde Freddy Názar era de fiestas, celebra cumpleaños y todo. Ahí, enfrente donde está el batallón, ahí donde es Serena. Bien, pero... Ya le llegó el gas. Pero la gente se ha organizado porque salieron en el Chimbo y salieron allá por Casa Quemada también. Está en todos lados. Y está bueno que es la lucha por el agua, agua. Sí, y mire que volvemos al tema de la mala planificación. Usted mencionó el sistema de riego de Jamastrán y todas las represas de las que se ha hablado que no se terminaron de construir. Porque sin ánimo de atacar ni nada, porque desconozco todos los antecedentes de esta situación, ¿ustedes creen que en Tegucigalpa no hay suficiente agua? Mire que cuando llueve aquí, llueve de verdad. Si tuviéramos lugares para almacenar toda esa agua, le aseguro que las crisis que tenemos no serían tan graves. Ahorita que estamos en sequía, deberíamos de estar sacando todo el asolvamiento de la represa. Es correcto. Yo platicaba con un ingeniero que sabe de eso, que dice que esas represas han perdido capacidad por el asolvamiento. Claro. Ahorita, Raúl, deberíamos de estar en una operación capital, ¿va? Claro. Casi pidiendo dinero nosotros. Usted nos financia una volqueta, usted otra volqueta, un operativo enorme de toda la capital. Alguien que sabe me ha dicho que unas que están hablando van a ser muy pequeñas. Ajá. Esas represas que tienen que pensar con una visión de futuro grande. Es que es todo, miren. Vamos a mencionar el tema ese porque yo desconozco. Todo proyecto tiene un impacto ambiental y lo que se hacen es medidas de mitigación. Entonces vamos al punto. Si hay crisis de agua, todo proyecto que estuviera siendo generado en este momento debería tener su propio sistema de recolección de agua, lluvias. Todo proyecto debería tenerlo porque es una necesidad y una obligación, pero no se hace. Entonces vamos al tema. Creo que en muchas ocasiones en el país se han hecho cosas mal en el pasado, lo cual ya no podemos retroceder, pero podemos cambiar de hoy en adelante. Pero las medidas nuevas no se toman, no se hacen adecuadamente y entonces volvemos a incrementar más y más el problema. Lo que le quería comentar hace un rato cuando usted habló de la situación de la ciudadanía. ¿Recuerdan? Ustedes deben haberla recibido igual que yo, la afinada clase de secundaria que se llamaba Moral y Cívica. Sí, se perdió. En la universidad habían clases similares, habían clases de filosofía que también fueron quitadas de los pensum. Entonces, estamos generando una cantidad de personas que no tienen pensamiento crítico y adecuado respecto a cosas tan fundamentales como la convivencia ciudadana, como el rol ciudadano que tenemos que jugar. Entonces, eso nos hunde más y más. Era un punto que quería yo sumar a lo que había señalado. Y que en la universidad, Raúl, en aquellos tiempos había una clase que llamaba El hombre y la ciencia. El hombre y la ciencia. Que mira, eso reflejaba una visión filosófica del hombre, la ciencia, la naturaleza. La convirtieron, decían, el hombre y la paja. Porque era todo aquel problema de romper con todos los idealismos y hemos llegado ahora. ¿Va? Claro. Y entonces dijimos, no, ahora todos esos factores son transversales. Y no es cierto, pues, no es cierto. Hemos dejado de criar ciudadanía. Es correcto. Ciudadanía como tal. Y hoy sin duda que la necesitamos. Por eso decíamos, los procesos electorales son importantes porque le van a dar gobiernos democráticos, representativos y legítimos. Pero también nosotros debemos de reclamar para qué son esos gobiernos.
¿Qué van a hacer esos gobiernos, Raúl? Porque las condiciones de vida en que estamos cada día son más desesperantes. Y los compromisos, las obligaciones que hay a nivel internacional también, Mao. Reformas electorales, pero ya hay precandidaturas en los partidos principales. Está el presidente Mauricio Liga del Congreso, estoy hablando del Partido Nacional, sí. Papi a la Orden, Ricardo Álvarez, la señora Olga Alvarado, Jesús Mejía, Roberto Ramón Castillo. Eso en el Partido Nacional. Se entiende que el presidente del Central Ejecutivo va a aspirar, don Luis Zelaya. Ya el economista José Luis Moncada anunció ayer su candidatura. Ya lo hizo el compañero Darío Vanegas, que es diputado por Cortés. Aristides Mejía ha retornado al Partido Liberal y muchos hablan que va a buscar una candidatura. Y el abogado... ¿Tenés seguro un ministerio si Tito llega, Raúl? Oscar Melara. No, espero que se acuerde de mí, Tito. Bueno, va de ministro de Educación, me dijo. Oscar Melara también del Partido Liberal. Salvador Narrales está armando su partido. Marlene Alvarenga le quitó el PAC, llevó a Marlon Escoto. Y ya lo purgó. Sí, ya lo purgó. Entonces está Marlene Alvarenga en el PAC. Pero Marlon Escoto ayer se lanzó también. Ayer se lanzó Marlon Escoto. Entiendo que el doctor Mario Noé Villafranca es quien tiene las máximas posibilidades de ser candidato de Unificación Democrática. Romeo Vázquez Velázquez por la Alianza Patriótica. Falta la EC, no sé... Germán, si nos dice quién es el gallo tapado del Pino, de ahí llega la nueva ruta con Edras Amado López y así cualquier cantidad de movimientos que están haciendo para generar su partido. Marlon Escoto, lo que... Ahora, Raúl, he visto 3 movimientos políticos que tienen un origen como bomberil. Marlon Escoto le puso Rescatemos Honduras. Es un lenguaje de bombero. Mira, Salvador le puso El Salvador de Honduras. Es otro también lenguaje de bombero. Y Ricardo le puso Salvemos Honduras. Oíme, ¿te imaginas qué grado de conciencia tiene Ricardo, Raúl? Que tienen 10 años de gobernar Honduras y Ricardo dice, salvemos este país, Dios mío. Y está gobernando él, ¿te imaginas? Tiene 10 años de estar gobernando y tiene la aclamación de conciencia que le dice que hay que salvar al país. Pero ¿salvarlo de quién, Ricardo? ¿Será salvarlo de ustedes, Ricardo? Tienen 10 años de gobernar, Ricardo. No puedes estar ya hablando de que vamos a salvar. O Marlon Escoto rescatar. O el otro Salvador de Honduras. Mire, ya basta con ese lenguaje bomberil, hombre. Hay que tener más compromiso y no hay que irse a los sentimientos más nobles que tiene el ser humano de buscar salvar la humanidad como tal. Germán. Yo creo que yo le preguntaría a la población algo. ¿Cómo toman ustedes una decisión cuando votan? Porque eso es una cosa interesante también, ¿verdad? Ha habido en el pasado, y lo digo con toda la propiedad, por ejemplo el PINU, ya que me preguntaste por él, creo que ha tenido, no voy a decir que son los únicos, pero siempre los diputados del PINU han sido buenos diputados. Y sin embargo, el PINU nunca fue favorecido adecuadamente por el voto de la población. Entonces yo creo que ahí es donde viene el tema de ciudadanía. ¿Por qué el ciudadano no vota por personas que en principio vienen a marcar una diferencia y siempre siguen votando por lo mismo? Lo dijo Albert Einstein, ¿verdad? Que si quiero resultados distintos, debo hacer las cosas de manera distinta, porque si sigo haciendo lo mismo, voy a seguir obteniendo lo mismo. Y entonces ha habido una cultura política en general que ha seguido dándole al país más de lo mismo y hemos llegado a estos niveles de precariedad donde ya las cosas parecen ya perdidas inexorablemente, ¿verdad? Y obviamente coincido en que ese mensaje bomberil o ese mensaje tan negativo de rescatemos, veamos qué se hace. No, yo creo que el país tiene muchas condiciones, solo necesita hijos más respetuosos, una administración más transparente y una voluntad de desarrollo social y colectivo y dejar un poco de lado todo el individualismo que hemos venido manejando. Yo creo que eso es bien importante. Sí. Sí. Conclusiones, Julio, porque conclusiones. Para irnos voy a tener que volver a ir donde Kelly, porque ahora ya no es un periodista, ahora es un policía el que está herido. Dios. Pues Raúl, deberíamos de creer que con la aprobación de la ley, con la selección de los candidatos de los partidos, que en esto no nos llamemos a duda. Cada partido va a poner la gente que él cree que le va a representar como tal. Y lo único que debíamos de exigirles a estos señores y señoras que van a estos cargos, que se pongan más
la camiseta de Honduras que la camiseta de sus partidos. Que necesitamos crear institucionalidad en todas aquellas instituciones que han sido vulneradas en Honduras y que esa institucionalidad nos genere a nosotros procesos electorales creíbles, resultados transparentes y presidentes, alcaldes y diputados legítimos. Gracias, don Julio. Yo gusto, Raúl. Bien, pues yo solo diría algo, la reflexión va más allá de ponerse la camiseta de Honduras, porque yo creo que la camiseta debería estar automáticamente puesta, pero siento que tiene que hacerse una reflexión sobre cuál es el rol que cada persona juega y que lo juegue adecuadamente. Yo coincido en que hay que pedirle a los partidos políticos que manejen esa nueva conducta, pero yo creo que tienen que empezar por reflexionar cuál es el rol de un partido político. Sí. El rol de un partido político no es manejar una cuestión sectaria para el grupo de personas como que si fuera un club privado. Un partido político es un partido para el país, no para el grupo de personas que lo integran. Y por supuesto que esas personas van a formar parte de él porque creen tener las mejores ideas, creen tener los mejores ciudadanos, pero el problema es que en la práctica eso no ocurre. Pero aquí mucha gente busca, vaya Julio, lanzate, para ver quién va de alcalde, de diputado, de regidor. Ese es el problema que correcto, entonces es una... No hay como conciencia de que el país necesita... No hay una reflexión profunda al respecto. Entonces yo creo que estamos ante las puertas de un momento en que todos debemos reflexionar, los ciudadanos, y reitero, empieza en la ciudadanía, porque todo lo que se representa en el país a nivel de partidos políticos, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de servicios, a nivel de todo lo que hacemos, empieza con la ciudadanía. Y si la ciudadanía no empieza por entender cuál es su rol y cuál es su funcionamiento en este engranaje que se llama país, van a llegar a los partidos, a los puestos, a los funcionarios y a todos los lugares con las mismas conductas erróneas que hemos venido cargando en el pasado. Creo que es el momento de reflexionar sobre eso. Bien, gracias don Germán Leicelar y a don Julio Navarro, a ustedes por dejarnos llegar a sus hogares iniciando la semana. Nos vamos al Chimbo. Nos vamos al Chimbo con Kelly Olivera. Al parecer hay un policía herido. Tendremos reportes completos en el informativo del mediodía. Pero Kelly, cuéntenos qué pasó ahora ahí en el Chimbo. Sigue este humo. En ese camión de la Policía Nacional está un elemento que recibió una pedrada en su muslo derecho, por lo que tuvo que ser prácticamente socorrido por los demás elementos. Sigue la gaseada aquí en este sector. La población se está quejando porque prácticamente dentro de las casas han estado siendo tiradas, lanzadas estas bombas lacrimógenas. Han venido elementos del CONADE también aquí en este sector, y pues el paso no ha sido rehabilitado debido a esta problemática. Nos vamos a mantener aquí, licenciados televidentes de Canal 11, y con este contacto vamos a despedir la entrevista. Buenos días.